pasando el rolo, volvió el negro loco colo, que lo jode como quiera, acompañado o solo. Este es mi chance, sigo sin quitarte el guante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de tu espacio, Chucho TV 0.2, el espacio que te trae la novedad y apodado como el John Wick de las entrevistas caseras. Señores, en esta hermosísima tarde del día de hoy, nuevamente y como de costumbre, me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes con un nuevo contenido, señores. Pero no se trata de un contenido cualquiera, señores. Se trata nada más y nada menos que de una interesante, educativa y amena entrevista con uno de los principales pilares en el mundo del arte visual aquí en la provincia de Atomayor. Se trata nada más y nada menos que del joven Josué Betancourt, señores. Prácticamente una eminencia que ha llevado lo que es el mundo del arte a otro nivel. Así que yo quiero que lo recibamos con un fuerte y caluroso aplauso. ¿Qué es lo que es, mi hermano? Muy bien, hermano, muy bien, gracias Señor. Estamos bien, estamos todavía por aquí. En pie de guerra. En pie de guerra, sí, siempre activos, siempre haciendo algo en pos de la cultura y del arte, realmente, siempre haciendo algo. ¿Y cómo te ha tratado el ambiente de la pandemia, que prácticamente ha degradado muchos proyectos, así como claro, muchas personas que han estado con el grito al cielo, agarrándose la cabeza porque están desempleados y así sucesivamente? Ok, uno, realmente tú sabes que esto es algo que ha afectado a todo el mundo, ¿entiendes? Todos los sistemas, esto lo ha afectado. Entonces ya en el aspecto artístico afecta de una forma en que tu producto no sale tan fácil, no se vende tan fácil. Pero siempre el artista tiene una alternativa, porque nosotros artistas lo que somos creativos y el mundo está hecho con creatividad, entonces eso es lo que nosotros somos. Siempre hacemos algo, como te decía, valga la redundancia, en pos al arte. Nosotros siempre estamos creando arte, ya sea que estemos bregando con una vaca, o ya sea que estemos bregando con plátano, o ya sea que estemos ya en el lienzo pintando o digital, como sea, pero siempre lo hacemos con arte y con creatividad. Y no solamente así, porque claro, a veces tú puedes estar ahí en tu cama echando una pavita, como se dice dominicano, por ejemplo, y sueña de que con una medusa y una cosa, y ya eso es un motivo suficiente para crear algo. Exactamente, mi hermano, es muy bien, exactamente como tú lo explicas, porque ya esa es la parte, hay una parte que es la parte de la idea, donde siempre se formula una idea, que así que suceden todas las cosas, claro, siempre surgen a través de una idea, y ya entonces luego nos lo materializamos. Nosotros artistas, muchas personas no entienden a veces por qué los artistas somos un poquito, nos restringimos un poquito de herméticos, sería la palabra. Bueno, exacto, de la sociedad a veces, no todo el tiempo, porque de hecho estamos en la sociedad, porque siempre estamos hablando de la sociedad, pero a veces nos restringimos un poco, porque a veces nosotros siempre estamos en la parte creativa, estamos creando, y un proceso creativo, esa es la palabra, claro, un proceso creativo, y luego entonces ya materializamos con la técnica o el método que sea. Y además que ustedes necesitan un hábitat prácticamente tranquilo, si así se puede decir, sí, porque la tranquilidad viene siendo sinónimo de la creatividad. O sea, tú tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para meditar, pero al mismo tiempo estás armando los patrones mentales de lo que vas a hacer en el lienzo. Exactamente, así mismo es, realmente es así. Entonces, rápidamente me gustaría que tú les hables a esa hermosa audiencia que nos va a ver sobre tus orígenes, tus raíces, o sea, ¿de dónde viene Josué? Yo como persona, bueno, hay muchos que me conocen, hay muchos que saben más o menos quién soy, porque soy oriundo de aquí de Atomayor del Rey, mi pueblo, que amo muchísimo y que es tan rico en cultura. Dios mío, este pueblo es tan fantástico, tiene mucha fantasía que nos conectan con nuestra cultura y con lo que siempre hemos sido en esta región. Y bueno, yo soy de Atomayor del Rey, soy hijo de dos personas trabajadoras de este pueblo, Juana Jiménez y Salvador Betancourt, y yo soy artista desde que abrí los ojos, yo creo. O sea que está de más que yo te pregunte qué tiempo tú tienes involucrado en el arte. Yo soy artista
Yo lo que soy artista y yo nací de esa manera. Lo que sí, gracias a mi padre y a muchas personas que estuvieron en mi trayecto, que han estado en mi trayecto, o que estuvieron en mi trayecto hacia mis inicios, me indujeron más, o me orientaron más y me formaron más en cuanto a lo que es el arte, las artes plásticas. Más bien, arte plástica, porque no podemos hablar de música, porque la música es otra cosa, o sea, otra rama de las artes, pero en lo que es ya las visuales y el arte plástica, sí, hubieron muchísima gente que estuvieron ahí siempre fomentándome y así. Entonces luego yo, nada, yo lo único que he hecho es salir a camino, poner todo como en función. Todo lo que yo estudié en diferentes instituciones como donde inicié, que fue en Bellas Artes. Yo inicié en Bellas Artes, inicié allá, viajaba de aquí 2 días a la semana desde el colegio, siempre me concedían 2 horas antes de yo salir para que yo viajara allá y me formara en la preparatoria de Bellas Artes, y luego fui a la UAS. Esas son algunas de las instituciones, pero ya todo mi trayecto, en toda mi vida, se ha visto enfocada al arte en general, pero más a la visual. Cuando tú me dices a mí, yo inicié en Bellas Artes, también me mencionas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Ajá. Eso me da que pensar de que tú en determinado momento te desviaste y no llegaste a culminar tus estudios en estas facultades, en estas instituciones reconocidas. Realmente yo terminé, en preparatoria hice, en Bellas Artes, en la escuela hice preparatoria. Entonces en la preparatoria solamente pude hacer esa porque entonces estaba muy pequeño, no había terminado el colegio. Para irme a Santo Domingo tenía que viajar todos los días. Okay. Sí, porque solamente eran dos veces a la semana, me lo concedían en el colegio, pero entonces ya tenía que viajar todos los días, luego que paso primero, luego que paso preparatoria, entonces ahí me quedo, y luego entonces paso a la UAS a estudiar Escuela de Arte, Facultad de Arte. Sí, exactamente, la UAS, la Facultad de Arte, a estudiar publicidad, mención, creatividad y gerencia. Entonces ya tú sabes, buscando siempre, porque abriendo un paréntesis, existe una mala orientación en el país. Eso ha cambiado mucho, pero siempre el área del arte y de los artistas, siempre ha habido una mala orientación hacia los artistas, ¿entiendes? Como que, por ejemplo, desde pequeño, en mi caso, por ejemplo, hubo un momento que me dijeron: no estudie arte, porque tú no vas a poder vivir de eso. No hay comida ahí. No hay vida en el arte, ¿entiendes? Entonces, nada, yo decidí ya hacerlo y eso, pero aquí siempre a los artistas, desde pequeño me refiero, porque el artista desde pequeño dice lo que es. Claro. Comienza a pintar o todo es diferente a lo demás. No, y tú, por ejemplo, tú le preguntas a tu descendencia, a tu hijo, tú quieres darte cuenta cómo tiene esa rama, esa vena artística. Bueno, tú miras hacia esa pared y lo pones a él a mirar hacia esa pared. Sí, y tú le preguntas, ¿qué tú ves en esa pared? Él te puede decir un perrito, una paloma, por ejemplo. Desde tu punto de vista tú no ves nada. Es increíble lo que tú dices, porque realmente la sociedad le mata esa parte creativa que tienen los niños. Las matemáticas son buenas, la ciencia es buenísima, física, todo eso son cosas que han movido el mundo y han hecho que nosotros tengamos toda esta tecnología para hacer esta entrevista. Pero también hay que entender que hay niños que tienen cierta sensibilidad, un poquito más sensible a lo creativo, claro. Y entonces eso hay que inducirlo un poquito más por esa área. Ellos luego van a decir lo que son, si quieren ser fotógrafos, o si quieren ser directores de cine, o si quieren ser un Picasso, por ejemplo, un Van Gogh, o cualquier persona de esa. Es tan tal, Josué, sí. Te dije esa parte porque escuché hace mucho, estuve viendo un documental que decía que los niños, hasta la edad de los 6 años, así es así,
tienen la capacidad de percibir con su vista cosas que nos están al lado de nosotros, pero nosotros no las percibimos, porque tienen como ese grado de pureza todavía en su mente. Exactamente, están raros. Exactamente, están maleables, pero en su propio concepto. Claro, están errados. Entonces, cuando están errados, la creatividad se hace más fuerte porque tú puedes imaginar más. Ya cuando a ti, por ejemplo, en mi caso, en la UAS, volviendo a lo de la UAS, yo tuve un profesor allá que se llama Román, que él tenía una técnica, por ejemplo, de dibujo, que si tú no lo dibujabas así, tú no pasabas su materia. El profesor Román, si está viendo esta entrevista, atención, Román, él sabe que es uno de mis pilares y de las personas que a mí me hizo dibujante. Entonces, pero sí, él tenía una técnica y todo el mundo tenía que dibujar así, si no tú no pasabas su materia. Pero tú no entiendes que eso era como una estrategia como de encajonada, un poco encajonada, matando la creatividad. Es lo mismo, ahí es donde voy. Entonces, exactamente, ellos ya de esa manera, por ejemplo, no es lo mismo que venga una persona, por ejemplo, de un campo que quiera pintar. Cuando él vaya a pintar, lo va a hacer de una forma más espontánea, más autóctona. Cuando yo lo vaya a hacer, lo voy a hacer un poquito con la técnica, de ese profesor. Si me quedo ahí, yo gracias a mi esfuerzo, yo fui mejorando y nunca me quedé en una técnica de ningún profesor. Lograste trascender mi propio estilo. En ese mismo orden, una pregunta bastante fácil para ti. Desde el punto de vista generalizado, pero basándonos en tu concepto. Sí. Para ti, ¿qué es el arte? El arte en general. La palabra arte. Arte. Mira, es una pregunta que siempre se hace. Cada quien tiene su opinión. Yo pienso, se habla de las artes y se habla del arte en general. Cuando tú mencionas arte, tú estás diciendo que una cosa se hace bien, en calidad, que tú estás buscando un propósito con algo que tú estás haciendo. Me voy a ejemplificar, voy a poner un ejemplo más llano. Exactamente. Por ejemplo, si yo te doy un pedazo de barro a ti y yo tomo uno y ponemos una persona ahí en el frente y nos ponen a nosotros a hacer esa persona, una escultura de esa persona, yo voy a tratar de que mi barro tome una forma lo más parecido a esa persona. Exacto. Pero quizás tú vas a intentar hacerlo y lo vas a intentar hacer y no te va a salir como lo que tú andas buscando, porque tú no le estás poniendo todo el empeño para que eso se vea como tal. Pero igualmente sería arte. Sería arte, sería un tipo de arte dependiendo cómo conecta con el público y dependiendo de qué manera tú quieres conectar por el público. Porque si, por ejemplo, tú me dices, por ejemplo, como en el caso de Picasso, que Picasso llegó a un punto que todo lo simbolizaba y que todo era un símbolo, ya destruyó totalmente lo que fue la forma y la anatomía de la persona. Entonces, por ejemplo, él llegó a decir que hoy en día tú vas a una exposición, de Picasso, de Picasso y sus obras son carísimas, porque son de Picasso. Son de Picasso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú como artista, tu propósito fue que el espectador viera eso que tú hiciste de una manera y el espectador lo vio, es arte. ¿Tú sabes por qué yo te dije que sería arte? Por ejemplo, la tuya, vamos a suponer que tu barro alcance la perfección y se parezca a esa persona que tú estás haciendo, pero el mío quede deforme. Exacto. Igualmente sería arte, porque bien tengo claro que siempre han dicho del arte que es algo subjetivo. Bueno, vuelvo y te explico. Realmente,
Bueno, para basarme más en la pregunta que me hiciste y darte mi opinión sobre lo que es la palabra arte, no es más que la palabra que utilizamos para hacer algo que funcione. Exacto. Exactamente, tiene que ser funcional. Entonces, a eso le llamamos también creatividad. La creatividad se hace por una necesidad. Entonces, así es que los grandes inventos del mundo han surgido. Entonces, a través de muchos artistas que son científicos, que son arqueólogos, que son físicos, y todo ello lo han hecho con arte porque han causado un efecto en lo que andan buscando. ¿Entiendes? O sea, ellos han logrado su cometido. Benjamin Franklin pudo capturar un rayo en un pararrayo y pudo manejar lo que fue la electricidad, capturarla, por ejemplo. Entonces, el poner ese pararrayo y llegar al punto de decir, bueno, ese pararrayo me va, ya la chichigua no me funciona, vamos a hacerlo de esta manera, pam, 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 pam. Entonces al final lo captura, ya él hizo arte con eso. Claro, eso. Porque está dando un resultado. Lo creativo se fue a lo útil. Eso es como tú dijiste ahorita, por ejemplo, la matemática, la física, álgebra. Vamos a dejar el álgebra a un lado porque ya las matemáticas abarcarían todo el sentido. Pero por ejemplo, para nosotros llegar a tener esta tecnología que tenemos actualmente, como dijo él, eso fue un proceso. Entonces, muchas veces hay personas que dirán durante una clase de artística, ¿para qué me dan física? Okay. El profesor te lo justifica automáticamente, mira, mañana es una evaluación. Entonces nosotros, enfocados a nuestros principales objetivos, la vemos como algo insignificante. Muy interesante. 20 años después, tú mandas a tu niño a un mandado y el niño le devuelven de menos. O sea, le roban el dinero. Sí. Y el niño, ¿por qué se lo robaron? Porque ese consejo que te dieron 20 años atrás, tú lo viste como algo insignificante. O sea, todo tiene una relación. Exactamente. Todo se concretiza, se unifica. Es cierto lo que tú dices. O sea, que no podemos decir que tú eres artista solamente porque tú pintes. Eso es un error. Exacto, tiene que sentirlo. Eso es un error. Tú eres artista si tú haces algo bien hecho y tú puedes conectar con alguien o con una segunda persona. Mucho más fácil la pregunta que viene ahora. Perfecto. Para ti, ¿qué es la palabra dibujo, el concepto dibujo? Ok, viéndolo, mira, ahí me cayó el mismo. Por ejemplo, el dibujo no es más que una representación y un buen manejo de la línea. Un buen manejo de la línea, donde tú, por ejemplo, a través de líneas gruesas, finas, intervenidas, tú puedes hacer efectos que parezcan, que se acerquen hacia el espectador y que puedan verse incluso hasta 3D. ¿Entiendes? En palabras más llanas, para que ustedes entiendan lo que él acaba de decir, estamos hablando nada más y nada menos que de trazos. Exactamente. Trazos oblicuos. Trazos que se unen, que dialogan entre ellos y que se interactúan entre ellos y llegan a formar una figura, una efigie, y ya sea o una forma geográfica también, por ejemplo. Josué, esta pregunta que viene a continuación es muy interesante porque tú me dijiste al principio que tú, desde que abriste los ojos, o sea, que viste los primeros rayos de luz del mundo, tú naciste artista. Creo que sí. Entonces, estaría de más, pero te la voy a hacer. Sí. ¿Cuándo, cómo y dónde nace tu amor por el arte y la escultura? Y la escultura, por ejemplo. Bueno, mira, te digo algo. Cuando yo era pequeño, había que comprarme dos mascotas en blanco. Rayar. Sí, dos mascotas en blanco. Porque si no, yo terminaba pintando en la de matemática y en la de ciencia. Una de las materias que me gustaba era ciencia. Porque había siempre que dibujar. Tú sabes, el ciclo evolutivo de la planta, de la cadena alimenticia, ese tipo de cosas siempre me llama mucho la atención, y entonces yo lo hago. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que yo me interesé mucho por ahí, por esa rama. No hace tanto, por la escultura no hace tanto, no.
Yo me enamoré más de la escultura cuando ya yo había conseguido una técnica en mi dibujo, en mi pintura. Entonces ya yo quería traer ese dibujo a hacerlo ya en físico, 3D. Entonces me interesé por eso, por hacer escultura tanto en madera como en arcilla y luego vaciarla y ese tipo de cosas. Pero fue como, no, o sea, que no tengo mucho tiempo que me interese por la escultura. Ya por la pintura, ya sí. O sea, ahí mismo que tú me acabas de hablar de que no tienes mucho tiempo, que ahí venía esa pregunta, la atiendo, así como, yo espero que venga, que yo tire el anzuelo y el peje pique. Sí. De manera oficial, ¿cuánto tiempo tú tienes ya involucrado en el mundo del arte? El arte, yo tengo 38 años y mi primera, wow, es como te expliqué realmente. Yo tengo recuerdos, lo que no tengo es registro, pero yo tengo recuerdos de dibujitos que yo hacía cuando yo era un niño. Pero ya, digamos que oficial, cuando yo decido ya dedicarme por el arte así, es cuando yo decido ir a Bellas Artes de Santo Domingo, a mi escuela de Bellas Artes, que ahí fue que aprendí muchísimo con profesores buenísimos, como Tabú, como Alexis Subero, que eran profesores que fueron lo que me tomaron cuando yo solamente hacía una línea. O sea, que dijeron, a este chamaquito, el fuerte de él es esto, hay que atacarlo por aquí. Ellos influyeron mucho en que yo cambiara, que yo me ejercitara mucho en las artes visuales. Entonces sí, yo digo que 12 años. 12 años, oficialmente. Sí, vamos a poner un poquito más, vamos a decir 14 años por ahí. 14 años, que es donde yo me voy ya solo a Santo Domingo a viajar. Bueno, para mí, si yo, viéndote naturalmente como yo te vi en el pueblo, para ti tú tenías tu vida entera en eso. Exactamente, en mi vida entera, pero oficial así, que tú puedes decir, por ejemplo, ya, yo me voy a dedicar a esto, como a esa edad, como a los 14, yo comencé en Santo Domingo, pero mi vida entera alusiva a las artes visuales. Mira, yo tengo entendido que en determinado momento de tu trayectoria, tú tomas la iniciativa de juntarte, creo que es un primo tuyo que se llama Emmanuel. Emmanuel, mi hermano. O sea, mi amigo hermano, digamos. O sea, tú sí. Dos gente que, por ejemplo, a uno le dan y los dos tienen que pelear. No, bueno, se podría decir, nosotros somos pacíficos, pero sí, Emmanuel es más que mi amigo, es mi colega también. Tu confidente. Sí, tenemos mucho en común. Vamos a ponerle camarada. Sí, claro. Y puedo decir también que es uno de mis principales críticos de arte. Atención, Emmanuel. Sí, claro. Tengo entendido que ustedes, o tú principalmente, me imagino que tú eres mayor que él, en un momento determinado tú tomas la iniciativa de decir, nosotros tenemos que transmitir, compartir ese arte que nosotros llevamos por dentro. Y decidieron abrir una escuela que lleva por nombre El Escalón. Entonces me gustaría que tú me hables como de esa iniciativa. De la escuela, sí. Oh, sí, tú tienes mucha razón. Wow, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Que eso fue todo un mundo. Nosotros arrancamos aquí, fue en casa, y nosotros iniciamos orientando a los muchachos de aquí del barrio, muchachos que no tenían ningún tipo de recursos, muchachos que no tenían ningún tipo de orientación hacia lo cívico, ¿entiendes? Ya, o sea, muchas cosas. Entonces, hacia lo moral y lo cívico, que es muy importante, que lo han sacado de la escuela, claro, ya no existe. Eso es parte de la filosofía. Exactamente, de la formación del ser humano. Entonces, nosotros, esos muchachos, decidimos trabajarlo a través de una escuelita que pusimos, donde nosotros mismos muchas veces teníamos que hacer el papel porque no teníamos, y no porque éramos tan pobres, sino porque en la sociedad donde estamos,
no sé, como te explicaba al principio, Continúa hablando. no se fomenta ese tipo de actividades como las artes y aprender sobre el arte. Entonces nosotros arrancamos aquí y ya cuando lo vimos ya sin recursos, sin nada, así, entonces decidimos, luego hubo una persona que fue Wendy Hackett. Wendy Hackett me informó sobre unos concursos que estaban en ese momento como por lanzar. Creo que eran que uno tenía que ir a coger las evaluaciones en la escuela de arte y oficio, me parece. Bueno, digamos, era que tú presentabas tu proyecto, nosotros le presentamos el proyecto, fuimos a Monte Plata, allá, de hecho estaba también el ministro de Cultura en ese momento, ese fue José Antonio Rodríguez. Ese era el artista. Sí, también, que era el ministro de Cultura, y allá presentamos el proyectico, así lo formamos muy bien y nos dieron luz verde y arrancamos con ese proyecto 40-70, pero más fue 90-10, porque nosotros trabajamos 90 y ellos 10. Y se llevaron el crédito. Pero claro, porque cuando tú le presentas, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, por ejemplo, tú le presentas un proyecto que para que funcione como debe de estar instalado una escuela de arte donde se va a enseñar arte visual. Eso es muy caro. Es muy caro. Entonces, desde donde tú presentas un presupuesto, por ejemplo, de 6 millones, por ejemplo, y te vienen a aprobar uno y mochado. Entonces... mochado, tú te estás refiriendo a 500,000 pesos, vamos a suponer. Más o menos por ahí, porque eso no dio para nada. Pero con todo y todo, hablando coloquialmente ya, saliendo un poquito de lo formal, porque esto son cosas que a veces dan coraje hablar de este tipo de cosas. Con todo y eso, nosotros le dimos para adelante, Manuel y yo, que ese muchacho tiene carácter para la cosa, y artista, es muy necesitado también, y todos los artistas necesitan muchísimo. Y nosotros, por la necesidad realmente fue que nos metimos en eso. Y más o menos, ¿qué? La necesidad que tiene el pueblo también, y que tenían todos los estudiantes que estudiaron ahí, que hicimos cuatro exposiciones formadas con logística y de todo. Y la última que hicimos fue en el Palacio de Bellas Artes, donde fuimos y expusimos como provincia y como escuela. La única provincia del país que puso a nivel fuimos nosotros. Obras colosales, donde esos estudiantes tuvieron que fajarse a pintar obras grandísimas de 11 pies por 11 pies, por ejemplo. Y nosotros fuimos a esa escuela de Bellas Artes y nos abrieron un espacio y pusimos, y de gente del país entero fueron a ver esa exposición de esos jóvenes. Y después que tú te lanzas, y por ejemplo de esto que nos acabas de argumentar, de los jóvenes, el trabajo que tuvieron que pasar, y aún así no salieron con el proyecto. Después que tú te lanzas... El proyecto se salió con el proyecto, escúchame que te interrumpa, porque el proyecto se salió porque nosotros hicimos lo que nosotros propusimos al ministerio. Fueron 4 etapas, las 4 se formaron más una, que fue la que yo llevé, hasta el punto de que estaba trabajando como profesor, como asesor, como profesor de las 4 materias. Estaba dando clases de 4 materias: historia del arte, dibujo y composición, anatomía artística y teoría y práctica del color, por ejemplo. O sea, después que ustedes lanzan esto, que lanzan esta escuela, me gustaría saber aproximadamente qué tiempo ustedes duraron de manera oficial operando ¿en la escuela? En la escuela. Nosotros duramos en la escuela como 2 años, más o menos. 2 años, 2 años. Sí, no recuerdo bien, fueron como 2 o 3 años porque se alargaron mucho. Te digo que cuando nos vimos afectados, o sea, nosotros, hermano, mira, nosotros en esa escuela
nosotros los materiales se les facilitaban a los estudiantes gratis. Las clases eran gratis, a nosotros no nos pagaban. Nosotros nunca recibimos un sueldo del gobierno, ni un seguro, ni nada que nosotros nos impulsara a seguir dando clases y trabajando. Nosotros lo hacíamos por un compromiso con la sociedad y con la cultura de este pueblo. ¿Tú entiendes? No, hasta el punto de que Manuel, con hijos, se cansa y tiene que irse a trabajar y yo tengo que quedarme metiendo mano en la escuela. ¿Entiendes? Porque simplemente por honor, por compromiso, sí. Y durante esos 3 largos años de enseñanza, aprendizaje, ¿cuántos jóvenes lograron egresar de esa escuela? Bueno, ya de esos jóvenes ya hay algunos que fueron altos de chabón a estudiar y hoy en día son diseñadoras de moda. Y hay otros que son artistas digitales que están estudiando aquí en el ITLA. Y otros que son ahora mismo docentes que están dando clases como contratados en los colegios, como dando clases de educación artística en los colegios. Y otros son ingenieros y son doctores, y otros son, por ejemplo, abogados, pero son artistas. Yo conocí uno. Y están bien formados porque, como te decía, nosotros lo último que enseñábamos en la escuela era a dibujar y a hacer arte. Nosotros teníamos un programa donde el compromiso de nosotros era, como al principio, con lo moral y con lo cívico, con la formación del ser humano. Ok, continúa. Yo conocí un joven, él es hijo de una mujer que ella prácticamente te puedo decir que atendía lo que es la sala digital de la universidad, Marjorie. Okay. Que ella tiene una Hyundai Tucson. Excelente. Ese muchacho estaba en tu escuela. Ok. Noel creo que se llama. Oh, bueno. Fueron tantos, pero de seguro que sí. No recuerdo ahora mismo, no registro su nombre porque fueron tantos, pero si pasó por el talón, por la escuela, tiene una buena memoria de lo que fue esa escuela, porque fue más que una escuela, fue como una casa de la cultura de este pueblo, yo podría decir.